Nosotros hablamos la última clase respecto a lo que son las ecuaciones diferenciales. Y es bueno entonces que recordemos un poco lo fundamental que vimos en esa oportunidad respecto a ecuaciones diferenciales. Para eso entonces vamos a partir como si fuese cero, pero sí un repaso un poco más rápido. Primero que todo, recordar qué son las ecuaciones diferenciales. Entonces, tal como el nombre lo dice, una ecuación diferencial es una igualdad donde aparece una función incógnita y junto con sus derivadas de la función incógnita y. Por ejemplo, esta expresión que se ve aquí abajo, x por la cuarta derivada de y más coseno de x por la segunda derivada de y es igual a y de x más e a la x. Esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos una función incógnita, y de x, derivada de ella, y hay una variable independiente, x, y hay una igualdad. Entonces, ecuación, igualdad, diferencial, derivadas. Lo otro que aprendimos también fue, si yo miro una ecuación diferencial, ¿cuál es la derivada de más alto orden? Entonces, ese le da el nombre al orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí enfrente, la derivada de más alto orden es 5. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de orden 5. Eso es para que nos vayamos acostumbrando al lenguaje. También, lo otro que aprendimos a distinguir cuando hablamos de la solución de una ecuación diferencial. La solución de una ecuación diferencial es una función que, si yo la reemplazo en la ecuación diferencial, cumple con la igualdad. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial, y' de x menos una constante por y de x igual 0, entonces uno puede decir, en este caso lo vamos a proponer, después vamos a aprender a encontrarla, que esta función c por e a la k por x es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Y por qué decimos que es una solución? Pues si yo tomo esta expresión, la constante por e a la k por x, y la reemplazo aquí, derivándola, menos la constante k por la función, el resultado debe dar 0. Y así es. Si yo la reemplazo y la derivo menos la constante por la función, vemos que al hacer esa operación queda c por k por e a la kx menos k por c por e a la k, y eso obviamente da 0. Es decir, esa función cumple con la ecuación diferencial. Y si cumple con esa igualdad, entonces decimos que es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es una solución de una ecuación diferencial? Es la función que cumple con la ecuación que está allí planteada. Después, también hablamos de cuando decimos que estamos frente a una ecuación diferencial lineal de orden n. Y allí dijimos que una ecuación era lineal si aparecía la derivada enésima, la derivada n-1, la n-2, la primera derivada, la función, y a la derecha una función de x. ¿Ya? Aquí la única condición para que sea ecuación diferencial lineal de orden n, primero es que debe aparecer la derivada de orden n. Por lo tanto, ese factor que la acompaña debe ser distinto de 0. Esa es la fundamental. Estas que siguen podrían no aparecer. Y sigue siendo una ecuación diferencial lineal de orden n. ¿Ya? ¿Y por qué se llama lineal? Porque aparecen las derivadas de orden n, n-1, n-2, pero ninguna de ellas, además, por ejemplo, de aparecer, está elevado a 3, a la 4, a la 5. Solo es la derivada que aparece acompañada por una función. Cuando eso ocurre, se llama ecuación diferencial lineal. ¿Ya? ¿Y podría alguna de ellas no aparecer? Sí. Podrían ser 0, los coeficientes que acompañan alguna de ellas, o a casi todas ellas, salvo la que le da el nombre, la que le da el orden. Incluso el h de x puede ser 0, sí. Y más aún, cuando el h de x vale 0, esta expresión, que es la genérica para una ecuación diferencial lineal de orden n, además se llama homogénea, cuando al lado derecho aparece un 0. Esto lo vamos a usar más adelante cuando veamos ecuaciones diferenciales de orden 2. Por ahora es para ya tenerlo presente como
parte del lenguaje, nada más. Y las que sí nos interesa analizar un poco más en detalle, porque las vamos a aplicar y las vamos a usar bastante, son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden o de orden 1, que es la que tiene esta forma. Primera derivada acompañada por un coeficiente, la función acompañada por una función de x, y a la derecha una función de x. Si ustedes se fijan, primero es de orden 1, porque aparece la derivada de orden 1, y el coeficiente distinto de 0. Por eso es de orden 1. Es lineal, porque aparece la primera derivada y la función sin derivar. Bien. De esta nos interesa poder encontrar cuál es la solución de ella, es decir, cuánto vale la función incógnita y de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer, arreglarla un poco para que sea más fácil despejar y de x. Como sabemos que el a sub 1 de x es distinto de 0, dividimos todo por a sub 1 de x. Aquí, ahí y acá. ¿Qué nos va a quedar? El i' solo. Siempre hay que tratar de dejarlo solo. Aquí, nada que lo acompañe. Ni siquiera un signo menos. Por lo tanto, aquí nos queda a sub 0 partido por a sub 1 y h de x partido por a sub 1 de x. Como ambas son funciones de x, por lo tanto, a sub 0 partido por a sub 1 sigue siendo una función de x, que le llamamos p de x. A h de x partido por a sub 1 también sigue siendo una función de x. Recuerden que la sub 1 es distinto de 0. Por lo tanto, a esto se le llama q de x. Y así nuestra ecuación diferencial se transforma en esta expresión, el i' solo, más algo que acompaña i de x, que esta es una función de x. Y al lado derecho, otra función de x que llamamos q de x. Bien, con esos antecedentes entonces, vamos a ver cómo nos ingeniamos para despejar y de x. Y aquí entonces escribimos nuestra ecuación diferencial y de x más una función de x por y de x es igual a una función de x. Y aquí, tal como les dije en la clase pasada, tenemos que ver cómo despejamos y de x, donde hay una suma. Entonces los matemáticos, después de pensar, probar y experimentar, llegaron finalmente a la conclusión que si yo multiplico la ecuación diferencial en todas partes por este factor, este que está aquí, e elevado a la integral de p de x, voy a poder buscar una manera más simple de despejar y de x. Hacemos eso entonces. Multiplicamos cada término por ese exponencial. Aquí, ahí y acá. Ahora, ¿cómo llegaron los matemáticos antiguos? Probando, viendo, experimentando, hasta llegar a la conclusión que ese es el factor que ayudaba. Cuando uno multiplica ese factor y mira el lado izquierdo y lo analiza con cuidado, se da cuenta que esto que hay aquí, que es una suma, en realidad corresponde a la derivada de un producto, a la derivada de este producto. Si ustedes derivan este producto respecto de x, van a encontrarse que es la derivada de la primera por la segunda. Ahí está. Después, más la primera, esa, por la derivada de la segunda. Eso corresponde exactamente a ese término que está allí. Y todo eso es igual a lo que está al lado derecho. Por lo tanto, podemos escribir entonces que esto es la derivada con respecto de x de este producto, que es igual a lo que está al lado derecho. Y de esa forma, de una suma, pasamos a un producto. Esto es más fácil. Aquí tenemos una derivada. Ahora, ¿cómo anulamos la derivada? Con el concepto que nos permite integrar una derivada. Entonces, integramos en todo, en la ecuación, en ambos lados. Y nos va a quedar aquí la integral de esta derivada, las cuales se anulan. Por lo tanto, nos va a quedar como resultado solamente este argumento. Y de x por la exponencial integral px de x. Y eso va a ser igual a la integral del lado derecho, esto que está aquí. Y como esta integral no tiene límites, debemos agregar una constante. Y de esa manera entonces nos damos cuenta que nuestra i de x está multiplicando ese exponencial. Y si esa exponencial la pasamos al lado derecho, nos va a quedar nuestra función incógnita sola. Y va a ser igual entonces a este exponencial, factor de esta otra integral por ese exponencial, más la constante c. Y esta expresión que hay aquí entonces corresponde a cómo podemos encontrar i de x, es decir, la función incógnita, a partir de p de x
y también de q de x. Así que esa fórmula hay que tenerla presente, porque esa fórmula representa la solución de esta ecuación diferencial. Y' más p por i es igual a q. De tal modo que cada vez que encontremos una ecuación diferencial lineal de primer orden, dejamos el i solito, el i' solo, reconocemos quién es p y quién es q, y lo reemplazamos en esta fórmula. Después integramos como corresponde y así llegamos finalmente a una expresión para i de x. Por lo tanto, ya tenemos una ecuación diferencial, esta, y sabemos cómo encontrar la solución a través de esa expresión. Ahora veamos cómo se aplica en algunos ejemplos. Recuérdense que la fórmula esa no hay que aprendérsela de memoria, hay que tenerla anotada por allí, de tal modo que cuando haya que aplicarla, simplemente hay que reconocer quién es P y quién es Q. En este ejemplo, tenemos I' menos K por I igual 0. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto lo dice esta derivada. ¿Quién es P? Lo que acompaña I de X, que es menos K. ¿Quién es Q? Lo que está al lado derecho, 0. Después, entonces, tomamos nuestra expresión, nuestra fórmula, y reemplazamos en la fórmula. Aquí donde estaba P, colocamos menos K. Donde estaba Q, colocamos 0. Y aquí ya no es necesario porque esta integral va a dar 0. Así que, ¿qué nos va a quedar? La integral de menos menos da más. Así que va a ser K por dx. Y eso es Kx. Factor de 0 más la constante C. Si hacemos el producto, nos va a quedar C por E a la Kx. Y entonces, esta expresión, I de x igual a C por E a la Kx, es la solución de esta ecuación diferencial. Si ustedes la reemplazan aquí, menos K por la función, llegan a la conclusión de que es 0. Por lo tanto, es una solución de nuestra ecuación diferencial. ¿En qué consistió? En reconocer que la ecuación diferencial lineal de primer orden, dejar, y en este caso estaba ya, el I' solo, y reconocer quién era P y quién era Q, y después reemplazar en la fórmula. Vamos a uno un poquito más complejo. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. I' más 2x por i igual x. Nuevamente, ecuación diferencial lineal de primer orden. Lo que acompaña ahí, que en este caso es 2x, eso corresponde a p. Lo que está al lado derecho es q. Anotamos nuestra fórmula. Ahí está. Reemplazamos en la fórmula p, q y p. Y hacemos las integrales. Si ustedes se fijan, la integral de 2 por x, el 2 sale fuera y nos queda la integral de x. Y eso es x cuadrado medios. Con el 2 que estaba afuera se simplifica y nos queda menos x cuadrado. Después aquí en el argumento, x por esta integral. El 2 lo dejamos fuera. Integramos x. X cuadrado medio al positivo. El 2 con el medio se van y nos queda x cuadrado. Por lo tanto, nos quedó de toda esta operación este factor de afuera por la integral de x por la x cuadrado de x. Esta integral nos queda aquí, esta expresión. Y miramos, y como aparece una exponencial, nos acordamos que la derivada de esta e a la x cuadrado es 2x por ella misma. Pero aquí tenemos una sola x, nos falta el 2. Así que lo que vamos a hacer, vamos a colocar el 2, y para aquí afuera vamos a colocar un medio. Y así entonces nos queda un medio por la integral de 2x por e a la x cuadrado. Y ya sabemos que 2x por x e a la x cuadrado, su integral es justamente e a la x cuadrado. Si ustedes si derivan esta, le va a dar 2x por e a la x cuadrado. Y multiplicado por un medio, más c. Y ahora entonces nos queda multiplicar ese factor que está fuera del paréntesis por lo que está dentro. Si multiplicamos e a la menos x cuadrado por e a la x cuadrado, se anula y nos queda un medio. Y después c por e a la menos x cuadrado, que aquí está. Por lo tanto, en este caso, esta expresión que está aquí, c por la menos x cuadrado más un medio, es la solución de esta ecuación diferencial. I' más 2x por i igual a x. Si ustedes toman toda esta expresión, la reemplazan aquí, derivándola, más 2x
por ella misma, si hacen toda esta operación que está al lado izquierdo, le va a dar como resultado X. Háganlo para verificar que está correcto. Y ahora veamos otra ecuación diferencial, ahora un poquito más compleja que la anterior. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial x por y' más y de x por seno de x. Bueno, si se fijan, ahora el y' está acompañado por una función, x. Y tenemos que dejarla sola, ¿ya? Para que tenga la forma normal. ¿No? Tenemos que dividir todo por x. Para eso tenemos que colocar la condición, tener presente que esto se puede hacer siempre y cuando el x nos tome el valor 0. Entonces, dividimos todo por x. Nos va a quedar y', 1 partido por x por y, más 1 partido por x por seno de x. Y ahora tiene la forma normal, canónica, y' más algo que acompaña y es igual a una función de x al lado derecho. Por lo tanto, reconocemos p de x es lo que acompaña el y de x. Es 1 partido por x. Y después, 1 partido por x por seno de x es lo que está al lado derecho. Así que eso es q de x. Ahora que ya hemos reconocido quién es p y quién es q, vamos a nuestra fórmula. Ahí está la fórmula. Y en la fórmula reemplazamos. En lugar de p colocamos 1 partido por x. En lugar de q, 1 partido por x por seno de x. Y aquí está en lugar de p, 1 partido por x. Y comenzamos a integrar. La integral de 1 partido por x de x es seno de x. Perdón, logaritmo natural de x. Así nos queda e a la menos logaritmo natural de x. Y aquí en el paréntesis tenemos la integral de 1 partido por x seno de x. Y esta integral de 1 partido por x de x es logaritmo natural de x. Ahí está. Por lo tanto nos queda e elevado al logaritmo natural de x y eso más una constante c. Bien. Ahora entonces, vemos aquí e a la menos logaritmo de x. Ese menos lo metemos dentro del logaritmo y queda como logaritmo de x a la menos 1. De esa manera, e y logaritmo se anulan y nos queda solamente el argumento que está aquí, que es x elevado a menos 1, y eso es igual a 1 partido por x. Factor de la integral de 1 partido por x por seno de x. Pero acá tenemos e elevado al logaritmo natural de x. E con logaritmo se anula y nos queda x. Así anotamos x. Pero este x se simplifica con este otro x. Acuérdense que el x era distinto de 0, es una condición. Así que, ¿qué nos queda? Integral de seno x de x. Y después más una constante c. Pero la integral de seno la conocemos. Es menos coseno, más la constante c. Así que finalmente nos queda como y de x toda esta expresión. Esta que está aquí. Y podemos decir entonces que esa expresión es la solución de esta ecuación diferencial. Si uno toma este y que hay aquí y lo reemplaza aquí, deriva y lo multiplica por x, más y de x, si ustedes hacen toda esa suma y esos reemplazos y esas derivadas, van a llegar que el resultado es seno de x. Y así se fija, uno confirma que la solución está correcta. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación diferencial lineal de primer orden? En arreglarla para que quede siempre con el y' solo. Después reconocer quién es P, quién es Q, tomar nuestra fórmula, reemplazar e integrar. Bueno, eso entonces es lo correspondiente a la ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora, vamos a algo más en las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? Hay otras ecuaciones diferenciales que también son de primer orden. ¿Ya? Y una en particular es la que se llama ecuación diferencial de variables separables. ¿Y qué es una ecuación diferencial de variables separables? En la ecuación diferencial nosotros tenemos la variable independiente x y también tenemos la variable dependiente y. Entonces, ambas son variables. ¿Y cuándo se llama variables separables? Tal como el nombre lo dice, cuando yo todas las x las puedo dejar a un lado de la ecuación y todas las y en el otro lado de la ecuación. Pueden quedar totalmente distinguibles donde están las x y donde están las y. No quedan entremezcladas. Si eso se puede hacer, entonces la ecuación diferencial se va a llamar ecuación diferencial de variables separables. ¿Y cómo se caracteriza esta ecuación diferencial?
Porque yo voy a encontrarme con y', la función incógnita, acompañada por una función de y. Y al lado derecho voy a tener una función donde están todas las x. Ahora, si yo miro y me recuerdo, y' es lo mismo que día de x. Eso va a estar acompañado entonces a una función donde están todas las y. Y al lado derecho, una función donde están todas las x. Acuérdense que la x es la variable independiente. Bueno, y aquí una regla mnemotécnica para acordarse, porque aquí yo tengo la derivada de y con respecto a x. Y uno a veces escribe de y dividido por dx, ¿ya? Pero eso es incorrecto. Lo que nosotros estamos tratando de decir, la derivada de la función y respecto de la variable x. Y eso no se puede dividir, no es una división. Pero nosotros aprendimos en el cálculo 1 que cuando yo tengo derivadas, ¿ya? Lo puedo escribir también así. El equivalente a lo que está arriba a través de diferenciales. Así, esta expresión que hay aquí, en función de una derivada, es equivalente a esta expresión que está acá, que es la función de y, g de y, acompañado por el diferencial de y. Y eso es igual a la función de x acompañado por el diferencial de x. ¿Sí? Da la impresión de que lo que uno hace, mnemotécnicamente, así como una cosa práctica, es tomar este de x y pasarlo para la derecha, ¿ya? En realidad, eso es lo que aquí se ve. Pero no es que yo esté tomando este dividido por este, no es así, ¿ya? Pero aparentemente esto me ayuda, es pensar como si estuviesen divididos y lo paso para allá multiplicando. Matemáticamente eso no es así, ¿ya? Porque esto no se puede separar, no es una división. Pero llegó a esta expresión, que es, esos diferenciales son iguales. Si esos diferenciales son iguales, se cumple lo que está en la igualdad anterior. Por lo tanto, aquí yo he logrado escribir lo que está en esa expresión a través de diferenciar donde los y están todos al lado izquierdo y todo lo que tiene que ver con x está al lado derecho. Es decir, logré separar las y y las x. Y por eso es que se llama ecuación diferencial de variables separables. Y como yo quiero encontrar cuánto vale y, yo sé que el y está aquí al lado izquierdo, y hay un diferencial, entonces lo que vamos a hacer, vamos a integrar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces, integramos el lado izquierdo en función de y, e integramos el lado derecho en función de x. Como estas integrales no tienen límites, ninguna de ellas, entonces cuando yo integro el lado izquierdo debería ser más una constante. Y cuando integro el lado derecho debe ser más otra constante. Pero como son constantes, hay una al lado izquierdo y otra al lado derecho, ambas las junté en una sola y la puse al lado derecho. Por eso aparece una constante, porque en esencia son una para cada integral. Bueno, cuando yo llego a esta expresión, de aquí cuando yo integre, voy a tener al lado izquierdo puras funciones de y. Entonces, de ese lado, voy a tratar de despejar cuánto vale y de x. Y así voy a tener una expresión para y, que es la función incógnita. Así que va a depender quién sea g de x para saber si lo puedo despejar explícitamente. Se fijan entonces, ahí tengo la ecuación diferencial de variable separable. ¿Y por qué se reconoce? Porque puedo dejar las variables independientes en un lado, todas, y las que son la variable dependiente o la función incógnita, todas en otro lado, generalmente al lado izquierdo. Bueno, veamos cómo lo aplicaríamos esto a un ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial. Y' es igual a menos 4x partido por 9y. Si ustedes se fijan, si yo miro en la siguiente expresión, aquí tengo de y a de x es igual a menos 4x dividido por 9y. Estas y que están aquí, yo podría pasarlo al lado izquierdo para dejarlo junto con el de y. Y este de x que está aquí, mnemotécnicamente, yo podría decir que lo podría pasar al lado derecho para que quede acompañando la x. Las constantes me da lo mismo si las dejo al lado izquierdo o al lado derecho, ¿ya? Bueno, voy a hacer eso entonces. El y lo paso al lado izquierdo y me queda y por de y. Y el de x lo paso al lado derecho y me va a quedar menos 4 novenos x de x. Y así quedaron las y juntas y las x juntas en el otro lado. Entonces se pudieron separar las variables. Por eso se llama de variables separables. Bien, y ahora entonces, como yo quiero encontrar y, una manera es integrar para que se aparezcan los diferenciales. Si yo integro el lado izquierdo me va a quedar y cuadrado medios es igual menos 4 novenos
e integro el lado derecho el x. Al integrar x me queda x cuadrado medios. Y esos dos se van, así que ahora me va a quedar algo mucho más simple. Y yo voy a escribir una relación entre y y x para descubrir cómo son las soluciones de esta ecuación diferencial. Fíjense, si multiplico todo por un cuarto, me va a quedar y cuadrado partido por 4 es igual a menos. Si multiplico por un cuarto me queda x cuadrado partido por 9 más. Si la constante antes era c, como la dividí por 4 me queda una nueva constante que va a llamarse sub 1. Si ahora este menos x cuadrado no lo paso al lado izquierdo, me queda x cuadrado partido por 3 al cuadrado, que era el 9, más y cuadrado partido por 2 al cuadrado, que era el 4. Y todo es igual a una constante c sub 1. ¿Y por qué hice esa expresión? Porque quiero reconocer qué forma tienen las soluciones, las i's. Aquí están las i's. Y si miro esta expresión que está aquí, esto se parece bastante a una elipse. X cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por es igual a c. Si eso fuese 1, yo tendría esta curva, esta de aquí. Es decir, la solución cuando la constante c sub 1 vale 1 es esta elipse. Ahora, si c sub 1 es más grande que 1, tengo una elipse más grande, esta que está por fuera. Y ahora, si c sub 1 fuese más chico que 1, tengo esa elipse aquí al interior de la que está con línea continua. Por lo tanto, el conjunto de soluciones que me representa esta expresión son puras elipses. Así que yo podría decir que la familia de soluciones de la ecuación diferencial son puras elipses. Y va a depender del valor de C sub 1, si las elipses son como esta que está marcada continua, que cuando C sub 1 vale 1, o elipses más grandes, cuando C sub 1 es mayor que 1, o elipses más chicas, cuando C sub 1 es menor que 1. Todo depende entonces de cuánto vale C sub 1. De esa manera entonces, se fijan, me doy cuenta quiénes forman la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. En este caso eran puras elipses. Bueno, hay otra ecuación diferencial que es bueno que la conozcan, porque va a aparecer varias veces en las clases siguientes. Y esta se llama la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? Bueno, esta ecuación, ¿cómo la reconocemos? Primero, si ustedes se fijan, dice y' más P por I de X es igual a Q de X. Si llegamos hasta ahí, tiene exactamente la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y' más una función de X por Y es igual a Q de X. Hasta ahí es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero además tiene un factor aquí, por la función incógnita elevado a n. No es derivada, aquí está elevado a n. Y donde el n es distinto de 1. Cuando aparece entonces aquí un factor donde está la función incógnita elevado a n, en ese caso vamos a decir que es una ecuación diferencial de Bernoulli, ya que no es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Entonces aquí, lo que uno hace, y esto va a ser reiterativo, como miramos recién dijimos, uy, es muy parecida a la ecuación diferencial lineal de primer orden. Y esa sí la sabemos resolver, tenemos la fórmula. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer, como esta expresión que está aquí, con ese y a la elevado a n, la podemos transformar en una ecuación diferencial lineal de primer orden equivalente. ¿Ya? Y para eso entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir de nuevo la ecuación diferencial, sin las x para no escribir tanto, y vamos a tratar de arreglar el lado derecho, donde está q de x, que está acompañado por y elevado a n. Vamos a multiplicar toda la ecuación diferencial por y elevado a menos n. ¿Qué vamos a tener? Y elevado a menos n por y', más p de x por y elevado a 1 menos n, y todo eso es igual a q de x. Así nos resultó esta nueva expresión. ¿Qué ganamos aquí? Que se arregló el lado derecho, quedó solito el q de x. Pero se nos echó a perder el lado izquierdo. El y' quedó acompañado por y a la menos n. Peor que antes. Y aquí teníamos y de x, ahora nos quedó un y a la 1 menos n, acompañando al p de x. Pero en este momento nos acordamos que la ecuación diferencial lineal de primer orden
el p de x acompañada de la función incógnita. Por lo tanto, podemos decir que esta es una nueva función incógnita auxiliar. Esto que está aquí al lado del p de x, el i a la 1 menos n. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. A esa expresión i a la 1 menos n le vamos a llamar u de x, así como el nombre nuevo. ¿Ya? Así que tendríamos bien el lado derecho y también parte del lado izquierdo. Pero aquí aparece i a la menos n. Entonces lo que vamos a hacer con esta expresión de esta igualdad, vamos a derivar el lado izquierdo y el lado derecho. Si derivamos el lado izquierdo nos va a quedar u' de x. El derivar del lado derecho va a ser, como aquí está elevado a 1 menos n, al derivar nos queda 1 menos n por esta función elevado a ese factor menos 1. Así por lo tanto queda i a la menos n. Y por la derivada de la función misma, que es i'. Bueno, si miramos esta expresión que resultó al derivar, miren, aquí justo está i a la menos n por i', lo que está ahí, i a la menos n por i'. O sea que de aquí lo podríamos despejar, i a la menos n por i', pasando este 1 menos n, dividiendo al lado izquierdo. De esa manera, ¿qué nos queda? I a la menos n por i' es igual a 1 partido por 1 menos n por u'. Y ahora entonces, podemos estos nuevos términos reemplazarlos en esta ecuación diferencial. Se fija entonces, este i a la menos n por i' lo vamos a reemplazar por esta expresión. El i a la 1 menos n lo vamos a reemplazar por u de x. ¿Ya? Y eso entonces, al reemplazar, ¿qué nos queda? Nos queda 1 partido por 1 menos n por u', más p de x por u de x, y eso es igual a q. Fíjense, se parece bastante a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Aquí está u', aquí está una función de x acompañada de una función incógnita nueva, y aquí está q de x. El único problema que tenemos es que el u' no está solo, está acompañado por 1 partido por 1 menos n. Para que este cociente y este denominador se vaya, debo multiplicar por esto toda la expresión, toda la ecuación por 1 menos n. Acuérdense que el n es distinto de 1, así que por lo tanto aquí no hay 0. Multiplicamos todo por 1 menos n y se arregla el u'. Pero el p ahora nos queda acompañado por 1 menos n. Y el q también nos queda acompañado por 1 menos n. Bueno, frente a eso, ¿qué podemos hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, escribámosla de nuevo de todas maneras para acordarnos. Teníamos u', que es la derivada de la función incógnita nueva, más 1 menos n por p de x, acompañando la función incógnita nueva. Y eso es igual a 1 menos n por q de x. ¿Y qué nos acordamos de nuestra fórmula original de la ecuación diferencial lineal de primer orden? Que la función incógnita la acompañaba aquí una función de x. Bueno, p de x es una función de x, pero 1 menos n es una constante. Por lo tanto, esto sigue siendo una función de x, completo. Así que a todo este término completo le vamos a llamar p mayúscula de x, porque sigue siendo una función de x. Igual aquí, el q de x es una función de x, y el 1 menos n es una constante. Por lo tanto, todo esto, este producto, es una función de x, y le vamos a llamar q mayúscula de x. Por lo tanto, con esas modificaciones, ¿qué podemos escribir de nuevo? U' más p mayúscula de x por u de x, es decir, una función de x por la función incógnita nueva, y eso es igual a q de x, otra función de x. Es decir, estamos en presencia de una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde el p, este p grande, es el p chico acompañado por una constante, y este q grande es el q chico acompañado por otra constante. Así que aquí podemos aplicar nuestra fórmula, pero con p y q mayúscula. Entonces, aquí es igual u, ahí elevado a menos la integral de px de x. ¿Factor de quién? De la integral del q mayúscula por e a la integral de p mayúscula x de x. Y más una constante c. Y de esa manera logramos resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden auxiliar, donde la función incógnita es u de x. Y hacemos esta integral y llegamos finalmente a una expresión para u de x. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta.
esta u de x no es la que queríamos nosotros. Nosotros andamos buscando y de x. Pero nos recordamos que el i elevado a 1 menos n era igual a u de x. Es decir, va a ser igual a toda esta expresión que resulte de esta integración. Y como nosotros queremos i de x, entonces despejamos. Y el i de x va a ser igual al u de x, todo esto elevado a 1 partido por 1 menos n. Y así tenemos la expresión final para encontrar i de x en esta ecuación diferencial llamada de Bernoulli. Si entonces se hacen los cambios, se arregla, hasta llega una ecuación diferencial de primer orden, se resuelve, y cuando está resuelta, nos acordamos el u a quién es igual. Y allí despejamos i. Por lo tanto, volvemos a nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Veamos un ejemplo. Imaginemos que nos dan a resolver esta ecuación diferencial. I' más i es igual a x cuadrado. Si ustedes se fijan hasta ahí, es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero aquí aparece además i elevado a 2. Y esto nos dice que entonces ya no es una ecuación diferencial lineal de primer orden, sino que es una ecuación de Bernoulli. Así que lo primero que hay que hacer es que este i elevado a 2 desaparezca del lado derecho, multiplicando por i elevado a menos 2. Si hacemos eso, nos queda i a la menos 2 por i' más, aquí como tenemos i a la 1, por i a la menos 2 nos queda i elevado a menos 1, y aquí nos queda el x cuadrado solo. Si se fijan, estamos frente a esta nueva ecuación diferencial, esta que está aquí, y nos queda i a la menos 1, x. Esa debería ser nuestra nueva función incógnita, así que escribimos u de x igual a i a la menos 1 de x. Después la derivamos, queda u', y derivamos al lado derecho. La derivada del lado derecho es menos 1 por esto elevado a ese exponente, menos 1 de nuevo, y por la derivada de ella misma, así nos queda menos 1 por i elevado a menos 2 por i'. Eso resulta al derivar i elevado a menos 1. Esta expresión. Y nuevamente miramos lo que hay aquí, i a la menos 2 por i'. Y es justo lo que está aquí, i a la menos 2 por i'. Por lo tanto, ese menos lo pasamos al lado izquierdo y nos queda menos u' es igual a i a la menos 2 por i'. Y ahora reemplazamos. Entonces aquí, en lugar de esta expresión, colocamos menos u', después más, el i a la menos 1, recuérdense que es u de x, y todo eso es igual a x cuadrado. Fíjense, esto se parece bastante a una ecuación diferencial lineal de primer orden, con la excepción de que aquí hay un menos, y dijimos que tenía que estar limpio la derivada de la función incógnita. Así multiplicamos todo por menos 1. Si multiplicamos todo por menos 1, nos queda u' menos 1 por u es igual a menos x cuadrado. Y esta sí que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. El u' está solo, la función incógnita acompañada por un menos 1, y al lado derecho una función de x. Así que esto es p, el menos 1, y esto menos x cuadrado es q. Y ahora que tenemos p y q, vamos a nuestra fórmula, que es u de x igual a e a la menos integral px de x, factor de la integral de q por e a la integral de px de x más una constante c. Y ahora entonces, el p lo reemplazamos aquí, el q lo reemplazamos acá, y el p lo reemplazamos aquí. Y hacemos esas integrales y tenemos nuestra u de x. Y después de haber hecho todas las integrales, las partes algebraicas y los ajustes correspondientes, tenemos finalmente una expresión para u de x. Y cuando tengamos u de x, nos acordamos que nuestro u de x es i a la menos 1 de x. Y de ahí despejamos i. ¿Se fijan? Teniendo el u, podemos despejar finalmente i. Y así resolvemos nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Bueno, de esa forma, ¿se fijan? Uno puede concluir hasta aquí qué es lo que tenemos. Primero, hemos aprendido, a partir de la clase pasada, la ecuación diferencial lineal de primer orden, que es i' más q por i igual a, más p por i igual a q. Y esa la sabemos resolver.
hay una expresión donde aparecen varias integrales que hay que tenerla anotada. Tenemos que desde eso podemos encontrar cuánto vale I de X. También vimos los que son ecuación diferencial de variables separables. Son aquellas que todo lo que son las funciones incógnitas se pueden colocar en un solo lado y todo lo que son las variables independientes en el otro lado de la ecuación. Si eso se puede hacer, se llama ecuación diferencial de variables separables. Las X a un lado y las Y en el otro lado. Todas las Y, todas las X. Y también vimos ahora la ecuación diferencial de Bernoulli. Es aquella que es casi igual a la ecuación diferencial lineal de primer orden, es decir, I' más P por I igual a Q, pero el Q está multiplicado por la función incógnita elevado a un factor que es distinto de 1. Y en ese caso se llama ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Y cómo se resuelve? Despejando el lado derecho y después lo que quede se va viendo como variables auxiliares, para llevarla finalmente a una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ya? Eso es lo tres que sabemos, es decir, tenemos 3 ecuaciones diferenciales en que sabemos cómo resolverlas, que en esencia son 2, porque la última se transforma para llevarla a la primera. Bueno, con todos esos antecedentes, ahora entonces estamos en condición. ¿Una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime nomás. ¿Por qué el U' en el I cuadrado, o sea, I elevado a menos 2 está en negativo? Porque, si usted fija, cuando tengo esta ecuación diferencial aquí, como yo debo despejar este I elevado a 2, para que desaparezca de aquí, tengo que multiplicar toda la ecuación por I a la menos 2. Sí, Entonces, cuando multiplico aquí por I a la menos 2, me queda I a la menos 2 por I', ¿cierto? cierto. Pero aquí tengo el I elevado a la 1. I elevado a la 1, multiplico por I a la menos 2, me queda entonces I a la menos 1. ¿Ya? Sí, Sumando los exponentes. ¿Ya? Y aquí, evidentemente, aquí el I a la 2 por I a la menos 2, desaparece el I, me queda solamente el X cuadrado. claro. Por ese motivo me queda aquí I elevado a menos 1. ¿Te fijas? El producto de este I que está aquí, que está elevado a 1, al multiplicarlo por I a la menos 2, me queda I a la No, menos 1. no, pero profe, ¿por qué el U' es negativo? Sí, es que en la ecuación de arriba era positivo. El I elevado a menos 2 por I elevado, o sea, por Ah, I'. aquí, el U'. Ya por esto, mira, como yo tengo U de X es igual a I a la menos 1, cuando yo derivo, me queda al lado izquierdo U', ¿cierto? Y la derivada de esta expresión, ¿te acuerdas cómo la derivada de una función elevado a algo? Se coloca el exponente abajo, ¿ya? Sí, Daría el menos 1. Por esta función, y aquí lo que está arriba del exponente se le resta 1. Por lo tanto, al restar 1 me queda menos 2. Y después por la derivada de la función misma, que es I'. ¿Ya? Es lo que ya, uno llama perfecto. la regla de la cadena. Ya, ya. Pensé que era que se ponía en la ecuación de arriba, que como es la misma, pero se No, entendió. no, no. Es por la derivada Gracias, profe. de I elevado a menos 1. Ya, ¿Ya? Es la gracias, regla de la profe. derivada. Sí, Ok. ya, bueno, gracias. Bien. Ahora entonces, bueno, como les decía, tenemos en esencia 3 ecuaciones diferenciales, pero en definitiva, en esencia son 2. ¿Ya? Bueno, con esas 3, uno puede ahora pasar a la parte más interesante de las ecuaciones diferenciales, que son las aplicaciones. ¿Ya? Y esto, aquí me voy a detener un poco, porque esto es lo que nos interesa en este curso. Fíjense que resolver ecuaciones diferenciales es una fórmula. Y la fórmula se aplica, uno reconoce la ecuación diferencial y aplica, reemplaza e integra. Y va a encontrar la solución. Por lo tanto, eso más que todo requiere que uno sea capaz de reconocer la ecuación diferencial y no equivocarse, saber quién es P y quién es Q, meterlo en la fórmula e integrar. Es todo lo que hay que hacer. En cambio, esta es la parte interesante de esta materia. ¿Cómo aplicamos las ecuaciones diferenciales a situaciones, ojalá de lo cotidiano, de la vida real, de lo que uno está viendo permanentemente? Y la esencia del curso la vamos a concentrar aquí en esto que viene ahora, ¿ya? Para que ustedes se preparen a pensar, a mirar, a reflexionar y a tratar de poder modelar lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. ¿Ya? De todas las asignaturas de matemáticas, en mi opinión, esta quizás es la más relevante para ustedes como ingenieros,
porque esto les va a permitir ver situaciones que están ocurriendo, imaginarse un modelo matemático, implementarlo y después probar también con experimentación y con casos prácticos si ese modelo que uno supuso está correcto con la realidad. Bueno, los problemas de la vida actual son todos orientados a resolver problemas reales, ¿ya? Con los datos que uno tiene. Si tiene buenos datos, obviamente va a llegar a una buena propuesta y a una buena solución. Si los datos no son buenos, evidentemente la solución tampoco va a ser buena. Y para eso, ¿qué se requiere? Primero, pensar bastante, asociar todo lo que ustedes han aprendido, juntar con la experiencia que ya tienen, y también recurrir a veces a algunos casos conocidos en la literatura. Pues la intención mía en esta última parte del curso es llevarlo a ustedes que se sienten que son ingenieros que están resolviendo problemas reales, ¿ya? Con un montón de supuestos para que no sea muy complejo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Disculpen, son un celular aquí. Ok, ahí lo resolví. Bueno, entonces, como les decía, la idea es tratar de que ustedes se sientan por algún instante como ingeniero, ¿ya? Para resolver estos problemas, ¿ya? Y esto que ocurre aquí va a ser lo más importante porque en la vida práctica, cuando ustedes vayan al mundo del trabajo, del ingeniero, justamente de ingenio, de capacidad de comprender los problemas, analizarlos, poder representarlos a través de un modelo, y después de ese modelo sacar toda la información que puede entregarnos ese modelo matemático, especialmente para lo que viene a futuro. Y aquí yo les quiero transmitir toda mi experiencia y también todo lo aprendido para que ustedes puedan llevar a cabo esto. Así que no se centren cuando estudien ecuaciones diferenciales en aquellas ecuaciones que tienen formas complejas en la solución de las integrales, porque el tema no va por ahí, al menos conmigo no va a ir por ahí, ¿ya? Porque hay muchos autores que siempre centraron la ecuación diferencial en la dificultad para resolver las integrales. Hoy día eso no es tema, porque hoy día a través de los computadores y los software matemáticos, la fórmula se resuelve a anotar el P, el Q y las partes que correspondan, y el software lo resuelve. Lo que hoy día no se resuelve es cómo se entiende el mundo que nos está rodeando o los problemas que queremos resolver y cómo eso un ingeniero es capaz de llevarlo a un modelo matemático. Y eso es lo que a ustedes les va a llevar en la vida futura permanentemente, porque el ingeniero es para resolver problemas y ojalá anticiparse a algunos problemas que se avecinan. Y a medida que vayamos avanzando en las clases que nos quedan, hacia allá yo los voy a ir orientando. Y aquí yo lo que les sugiero, concéntrense bastante, dedíquense a pensar, siéntanse como ingenieros que tienen problemas que resolver, porque esto se aprende practicando, no mirando cómo están resueltos, ni viendo como un ayudante o el profesor resuelve o viendo problemas que ya están hechos en los textos. Uno tiene que aprender a pensar, ¿ya? Así que esto es sumamente motivante, muy atractivo y además muy útil para la vida futura, porque la vida futura consiste en ser capaz de entender los problemas, comprenderlos bien, analizarlos, tener buenos datos, proponer soluciones y que esas soluciones sean realmente válidas. Miren, por ejemplo, para comenzar a pensar así, y las clases siguientes van a ser más que todo orientadas en esto, con esas tres ecuaciones diferenciales, nada más. Imaginemos que tenemos una piscina. Ahí yo le hice un diseño, una posible piscina, se fijan que tiene de profundidad 1 metro, de ancho 5 metros y de largo 20 metros. Pero cuando vamos en la mitad, a los 10 metros, empieza a aumentar la profundidad hasta llegar a un máximo de 3 metros. ¿Ya? Con esos datos uno podría saber cuánta agua, cuántos metros cúbicos hay de agua si estuviese llena completamente. ¿Ya? Y vamos a suponer que está llena completamente. Bueno, aquí vamos a hacer varios supuestos para irnos a lo esencial, ¿ya? Y no complicarnos en detalles que quizás no son tan relevantes. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Bueno, primero vamos a suponer que la piscina está totalmente llena de agua. ¿Ya? Lo otro que vamos a suponer que cada 10 días el agua disminuye a la mitad. Por algunos motivos de evaporación, por el sol, por el calor, por lo que sea,
pasan 10 días y nos queda la mitad del agua. Si uno va 10 días después, vuelve a quedar la mitad del agua. Si uno va 10 días después, vuelve a quedar la mitad del agua. ¿Ya? Y ese concepto es el que nos dice la experiencia nuestra, que por efecto de todos los elementos externos ocurre ese fenómeno. Así que uno podría decir, por ejemplo, si inicialmente la piscina en el día 0 tenía 400 litros de agua, después de 10 días nos quedan 200 litros de agua. Si uno va 10 días después, queda la mitad, 100 litros de agua. Si va 10 días después, queda la mitad, 50 litros de agua. Si va 10 días después, queda la mitad, 25 litros, y así. Hasta que un día, por ejemplo, uno ve y quedan 10 litros, y 10 días después quedan 5. ¿Ya? De modo que ese concepto uno encuentra que se empieza a repetir, que la cantidad de agua que hay, pasado 10 días, queda la mitad. ¿Ya? Bueno, con esos antecedentes, solamente con esos datos, lo que nos piden es escribir la ecuación diferencial que modela la variación del volumen de agua. ¿Se fijan? Porque aquí, ¿qué está ocurriendo? Está variando el agua. Y como está variando, aquí hay un modelo que lo describe, que es una ecuación diferencial porque está variando. Hay una derivada que está disminuyendo la cantidad de agua. Bueno, y con esos pocos datos dicen, bueno, usted, ingeniero, escribe un modelo para saber qué está pasando con el agua. Y así yo pueda saber no solamente cada 10 días, sino qué pasó en el día 15, el día 18, el día 17, el día 33, cuánta agua voy a tener. Si es que se cumple el supuesto de que cada 10 días la cantidad de agua disminuye a la mitad. Y esa es la gran tarea de ustedes como ingenieros, ponerse a pensar con esos pocos datos, cómo a partir de esos datos yo puedo saber, por ejemplo, cuánta agua hay en el día 37, por ejemplo. Bueno, y para eso, ¿qué se requiere? Entonces, bueno, entender el problema, qué hace, dónde está la esencia del dato que me están dando, para poder plantear un modelo matemático. Entonces, ahora, si nos vamos a pensar, ¿qué es lo que sabemos? Primero, que la cantidad de agua está variando. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Ya? Y esto que yo creo que ustedes me vayan siguiendo el razonamiento, se cumple en muchos fenómenos de la naturaleza, porque estos son algunos ejemplos y son muy parecidos. Entonces, mira, fíjese qué tengo yo. Al principio, cuando yo tenía 400 litros de agua, pasaban 10 días y disminuía a la mitad, a 200. O sea, la disminución fue bien grande. Después, los siguientes 10 días, yo tenía 200. Y pasan 10 días y me quedan 100. Después, cuando tengo 100, pasan 10 días y después me quedan 50. Y después, cuando tengo 50, pasan 10 días y me quedan 25. Entonces, mire, lo primero que yo puedo concluir ahí, digo, mire, cuando hay harta agua, disminuye harto. Cuando hay poca agua, disminuye poco. Fíjense, porque cuando me quedan 10 litros, pasaron 10 días y disminuyó 5 nomás. Fíjense, en esos 10 días disminuyó 5. En cambio, los primeros 10 días disminuyó 200. O sea, cuando yo tenía harto, variaba harto. Y cuando tenía poco, variaba poco. ¿Ya? Ese concepto, así de simple, se repite en muchas actividades de la vida real, de la vida práctica. Fíjense ustedes mismos, por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, cuando a cada persona en Chile le pagan su sueldo a principio de mes, tiene harto dinero, ¿ya? Comparativamente. Evidentemente, al principio de mes, ¿qué hace? Como tiene harto, gasta harto. Pero cuando va en la mitad, ya le queda menos. Así que cada día gasta menos. Y cuando esté llegando a fin de mes, probablemente le queda bastante menos dinero, así que a fin de mes gasta mucho menos cada día. Así se cumple el mismo principio. Cuando tengo harto, gasto harto. Cuando tengo poco, gasto poco. Bueno, lo mismo yo puedo pensar, por ejemplo, si voy a una fiesta y hay harta comida. Al principio, cuando hay harta comida, todos comen harto. Cuando ya estamos pasado varias horas y queda poco, todos comen poco. Así que el principio se sigue cumpliendo. Cuando tengo harto, como harto. Cuando tengo poco, como poco. ¿Ya? Y así, se fijan, esos principios se van cumpliendo en la vida real muchas veces en distintas situaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo eso lo expreso yo? Con una expresión matemática. Así que lo primero que puedo decir es, cuando hay harto, varía harto, cuando es poco, varía poco, yo podría decir que la variación es proporcional a la cantidad que hay. ¿Ya? Y en este caso particular, lo que yo tengo puesto ahí anotado en 1, digo, la variación del volumen es proporcional al volumen que hay.
Es decir, si hay harto volumen, varía harto, si hay poco volumen, varía poco. ¿Ya? Ese es el primer concepto y quizás el más importante y el más relevante. ¿Ya? Convencido de ese concepto, ahora, ¿cómo eso lo puedo escribir de alguna manera con algún concepto matemático? Entonces lo puedo decir, la variación del volumen. ¿Qué significa variación? Variación es derivada, es decir, el volumen está variando con el tiempo, así que es lo que tengo aquí. La variación es esto, la derivada del volumen respecto al tiempo. Es proporcional. Nosotros usamos en matemáticas, esto es proporcional. ¿A quién? Al volumen. Es decir, yo puedo concluir aquí, estoy diciendo, la variación del volumen en el tiempo es proporcional al volumen que hay. ¿Sí? Entonces pasé del lenguaje, se fija aquí, descriptivo, al lenguaje un poco simbólico, ¿ya? Que también significa la variación del volumen es proporcional al volumen. Pero ¿cómo lo llevo a una ecuación, a una igualdad? Tercer paso, ¿se fijan? Primer paso, la parte léxica, se fija aquí gramatical, de decirlo. Segundo paso, una aproximación. Y tercer paso, ¿cómo esto lo escribo como una ecuación diferencial? Entonces ahí me recuerdo yo lo que ustedes aprendieron al principio con las proporciones. ¿Cuándo decimos que algo es proporcional a otra cosa? Es cuando es igual a una constante por esa otra cosa. ¿Ya? Así se pasaba de la proporción a la igualdad. Por lo tanto, cuando yo digo que la variación del volumen es proporcional al volumen, esto también lo puedo decir acá de manera equivalente, que la variación del volumen respecto al tiempo es, ese símbolo que está ahí, proporcional, es una constante, a el punto de producto al volumen. Si ustedes se fijan, esta forma de escribir, y aquí espero que lo vayan aprendiendo y después acostumbrándose mucho, es lo mismo que está arriba, digo yo, la variación del volumen es el símbolo igual, proporcional, es la constante, a es el punto de la multiplicación, volumen. Así que esto está aquí, cuando lo leo, digo, la variación del volumen es proporcional al volumen. Y cuando lo escribo ahora, en el símbolo matemático, que es lo mismo que está aquí arriba, miro y digo, pero si esto es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque apareció la derivada del volumen. Y esa es mi función incógnita, porque no sé cuánto es el volumen. Además, es mi función incógnita. Por lo tanto, aquí tengo una ecuación diferencial de orden 1. Y además, si la miro, en esta primera mirada, ¿ya? Como el primer ejemplo, veo que aquí está B y aquí está B. Este B yo podría pasarlo al lado izquierdo. Y aquí está T y podría pasarlo al lado derecho. Es decir, podría pasar todos los B al lado izquierdo y el T que quede solo al lado derecho. Es decir, además de ser una ecuación diferencial de primer orden, es de variables separables. Esta primera mirada. Así que si la escribo de nuevo, la escribo así. De B sobre B es igual a K por dt. ¿Se fija? Entonces, dejé todos los B a un lado y todos los T a otro lado. Y ahora que la tengo aquí, ¿qué decía el método? Cuando usted tenga todos los B a un lado y todos los T a otro lado, integre ambos. Y lo integro. La integral de dB sobre B es logaritmo de B. Y la integral de K por dt, la integral de dt es T. Así que me diga K por T y más una constante C. Así que he cumplido la segunda parte, integrar a ambos lados. Y ahora tengo que encontrar una expresión de despejar B. Y tengo el logaritmo de B es igual a K por T más C. ¿Cómo puedo despejar B dentro de un logaritmo? Entonces aquí yo me acuerdo de álgebra y digo, lo que debo hacer entonces es exponenciar todo, es decir, E elevado a todo lo que está al lado izquierdo debe ser igual a E elevado a todo lo que está al lado derecho. Eso es lo que hacemos ahora. Entonces colocamos E elevado a lo que está al lado izquierdo debe ser igual a E elevado a todo lo que está al lado derecho. ¿Pero qué tengo aquí? Tengo E elevado al logaritmo B y E elevado al logaritmo se anulan. Así me queda solamente V. ¿Y qué me queda al lado derecho? Me queda E elevado a K por T más C. Es decir, E elevado a KT por E elevado a la constante C. Y E elevado a la constante C es una constante. Y eso lo podemos C sub 1. Por E elevado a KT. Y así se fijan, logré despejar V.
de mi ecuación diferencial. Bueno, de esa manera, se fijan, yo logro tener una expresión para el volumen de líquido que hay en la piscina, con estos pocos datos. ¿Ya? Bueno, ahora si yo supiese cuánto va la constante C1 y cuánto va la constante K, que lo vamos a ver en la próxima clase, puedo saber más detalles de lo que está pasando con la evaporación del agua en la piscina. ¿Qué es lo más relevante de lo que acabamos de ver ahora? Lo más relevante está aquí, en estos 3 pasos. Primero, entender qué principio se está cumpliendo con la evaporación del agua. Y un buen ingeniero va a descubrir que el principio es este, que la variación del volumen, en este caso particular por los datos que me dijeron, es proporcional al volumen que hay. Y eso, que es el principio fundamental que rige en el caso de esta evaporación por los datos que me dieron, yo cómo lo llevo a una expresión matemática intermedia. Es decir, la variación del volumen es proporcional al volumen. Y ahora de ese paso, ¿cómo esto lo llevo a una igualdad para que sea una ecuación? Y ahí es donde hago el nuevo nexo de lo que yo aprendí, tanto en la enseñanza media y en la U, que cuando tengo una proporción, eso se escribe también de esta forma, que la variación del volumen es proporcional al volumen. Y cuando escribo esta expresión, he dado el gran paso. Porque a partir de aquí, si todo está correcto con lo de arriba y tiene relación real con lo que está ocurriendo, ahora solamente me queda resolver la ecuación diferencial. Y eso simplemente es una tarea práctica, mnemotécnica, de seguir ciertos pasos, llegar finalmente a una expresión, a una integral y despejarla. La gran dificultad está especialmente en el punto 1. Cómo yo comprendo lo que está ocurriendo y descubro el principio básico que lo rige. Cuando eso lo tengo y soy certero, el segundo paso, buscar la forma de un modelo matemático. Y el último paso, el tercero, que es el más relevante, que es llevarlo a una igualdad. Bueno, esa es la gran tarea en la que tenemos que concentrarnos fuertemente a partir de la próxima clase. ¿Ya? Así que para que se motiven, se sientan que van a aprender y si ustedes me van siguiendo, a pensar como ingeniero y también a darse cuenta de la potencialidad que tiene esta herramienta, que son las ecuaciones diferenciales, en este caso particular, y en todos los problemas que vienen. Bueno, vamos a quedar hasta aquí en cuanto a la clase. Y ahora, tal como les dije, me interesa que conversemos un poco de cómo estamos terminando el semestre y las cosas que tenemos que tener presentes. Bueno, primero que todo, el semestre se alargó una semana, así que nuestro último certamen, que estaba programado para el 3 de agosto, también se corre una semana. ¿Ya? Y todo lo que teníamos programado se va a correr una semana. ¿Ya? Y si hubiese alguna otra contingencia, lo vamos a ir corriendo de acuerdo a eso mismo que vaya ocurriendo. Tema 1. Tema 2. Respecto al certamen que ustedes rindieron antes de salir esta semana de descanso. Bueno, allí yo tengo que hacerle algunas reflexiones junto con ustedes, porque yo pienso que algunos de ustedes, no sé si no me entendieron o no fueron demasiado cuidadosos cuando yo les decía y les reiteraba que era bien importante que ustedes dibujaran las figuras y parametrizaran. Y parametrizaran cualquier figura, cualquier curva, cualquier superficie. ¿Ya? Pues después cuando yo diseñé el certamen, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en el certamen no hay ninguna trampa, no hay ninguna cosa complicada, no hay ningún truco, ni ninguna figura demasiado rebuscada tampoco, ¿ya? Porque el certamen, si uno suma todos los puntos que corresponden a dibujar las figuras y a las parametrizaciones, son 56 puntos. ¿Ya? Después venían integrar, donde uno aplicaba la integración, que eran reemplazos, usando justamente las parametrizaciones que habían logrado antes. ¿Ya? Bueno, pero yo creo que una buena cantidad de ustedes les falta más habilidad, más destreza, más práctica en dibujar y en parametrizar. Porque si uno dibuja relativamente bien a lo que corresponde, aproximadamente bien, y parametriza, después al reemplazar también es más simple. Porque lamentablemente algunos que las figuras, como les dije, en algunos casos fue bastante distinto a lo que yo esperaba, incluso algunas me cuesta entender lo que es, ¿ya? A pesar de que con eso, con un poco de generosidad, creo que tenían idea, pero les costaba dibujarla.
Y las parametrizaciones, a algunos realmente les falta práctica. Uno eso influyó que después al reemplazar, evidentemente, o el ejercicio se les complicaba mucho, o simplemente iba a resoluciones que no correspondían. ¿Ya? Bueno, ¿por qué les reitero eso? Es porque cuando yo les estoy dando alguna sugerencia, es porque eso es lo que yo quiero saber si ustedes lo han aprendido bien. Pues si ustedes se fijan después cuando uno reemplaza las integrales, con un software, con un computador va a poder hacer la integral, por lo tanto la esencia no estaba ahí. La esencia estaba en entender la figura, saber qué camino elegir para hacer los reemplazos correspondientes. Bueno, hoy día en la tarde, o más digamos en la noche, yo les voy a decir a cada uno el resultado del certamen. También les voy a subir al aula la pauta para que ustedes miren lo que hicieron y el puntaje que está de acuerdo a la pauta. Igual que la vez anterior, si tienen alguna duda o yo me equivocaba en algo, no hay ningún problema que ustedes me lo hagan saber. De aquí a una semana más. ¿Ya? Te damos que lo miren con calma, sin ningún apuro, y estén convencidos que la nota que obtienen es la nota que realmente es por lo que hicieron. ¿Ya? Y ahora sí me interesa con respecto a esta última parte del curso, porque lo que ya se hizo con el certamen 2 ya está hecho. ¿Ya? Mire, con el certamen 3, y aquí de nuevo, yo les reitero que la esencia no está en resolver problemas difíciles, de integrales difíciles. De modo que si ustedes van a algún texto de ejercicio y se encuentran que las integrales se ponen media horribles, hay que hacer trucos, esas ni las miren, porque la esencia de este curso no va por ahí. La esencia de este curso va a poder entender la ecuación diferencial, ser capaz de interpretar el problema que uno está analizando, ser capaz de escribir la ecuación diferencial y evidentemente después resolverla. Y ustedes se van a dar cuenta que conmigo las soluciones de la ecuación diferencial no son integrales difíciles, para nada. Lo esencial es entender bien, comprender el problema que uno tiene enfrente y saber plantearlo bien. ¿Ya? Y para eso, ¿cómo se aprende esta parte? Evidentemente, como todo en matemáticas, se aprende practicando, ejercitando, pero ustedes entendiendo lo que estén haciendo. No se dediquen solamente a coleccionar ejercicios resueltos, que hay muchos. ¿Ya? Dedíquense a hacerlos ustedes y a entenderlos bien. O cuando vayan a la ayudantía, pregúntenle al ayudante por qué pensó así, por qué razonó así, por qué eligió ese supuesto, por qué está colocando esa ecuación diferencial. ¿Ya? Porque ahí va en la esencia de lo que yo quiero que ustedes aprendan y eso es lo que voy a querer medir al final de esta materia. ¿Ya? Que esencialmente es pensar, razonar, entender, plantear y finalmente resolver. Evidentemente hay que resolver, pero como les dije, lo difícil no está ahí. ¿Ya? Y lo otro, como yo quiero que ustedes aprendan y estoy muy motivado con ustedes, especialmente en estos nuevos métodos y con esta metodología a distancia que tiene sus pros y sus contras, como siempre yo le ofrezco toda mi ayuda si alguien tiene dudas en las materias, no duden en mandarme correos preguntándome para aclarar. Y si es necesario, si alguno, por ejemplo, cree que es insuficiente la explicación que yo le pueda enviar por el correo, podemos fijar una pequeña conversación por Zoom, que nos pongamos de acuerdo en un horario, para poder explicarles bien. A mí me interesa mucho que ustedes entiendan esta materia, pero en la esencia. ¿Ya? Y así que si alguien necesita que nos conversemos directo, nos ponemos de acuerdo, un horario que ustedes pueden y yo puedo, y ahí también no se sientan limitados al horario de 8 a 5. ¿Ya? Yo estoy aquí, igual que muchos de ustedes, en cuarentena en mi casa y no me moví aquí hace tiempo, y yo puedo funcionar hasta las 9 de la noche, alguien me dice a las 7, las 7 y media, las 8, 8 y media. Si tenemos tiempo disponible, ningún problema. Así que ustedes, cosa que manden un correo, nos ponemos de acuerdo, yo les voy a explicar alguna pregunta, alguna duda que tenga, quizás no la quiera hacer en la clase, porque quizás parezca demasiado inocente o lo que ocurra, para que ustedes lo aprendan bien. ¿Y por qué yo me motivo a que aprendan esta materia bien jóvenes? Porque esta es la esencia que uno tiene como ingeniero, el arte de pensar y anticiparse a los problemas que vienen. ¿Ya? Yo en mi etapa de ingeniero hice muchas asesorías, muchas empresas en Chile, incluso algunas fuera de Chile, y me di cuenta que la esencia está en saber pocos conceptos, pero muy bien. ¿Ya? Si ustedes se han fijado en mis clases, yo siempre me quedo con poquitos conceptos, pero sí hay que manejarlos bien. Te dan cuenta que uno no requiere muchos elementos, pocos pero bien. ¿Ya? Eso yo lo viví en muchas empresas que en Chile resolví problemas de distintos índoles, ¿ya? Por ejemplo, la empresa Codelco, en Chuquicamata, yo fui a resolver varios problemas propios de ellos, que entendiéndolos bien, al final la solución es bien simple, pero hay que entenderlos bien. En empresas productivas, en empresas de servicio, incluso un tiempo estuve trabajando en una empresa de alimentos para la Junaed, también como ingeniero resolviendo un montón de problemas de logística que allí se presentaban.
pero donde, igual que les conté a sus compañeros del otro curso, donde me di cuenta que por qué esto era importante. Hace años atrás, hace como 20 años atrás en Chile, en la empresa Goodyear en Maipú se presentó un problema con respecto a al caucho que se producía allí para generar los neumáticos, ¿ya? Esa empresa hace 20 años ganó una licitación para fabricar neumáticos para los autos de carrera de la Fórmula 1 en el mundo, ¿ya? Y tenía un problema que se presentó y quisieron resolverlo. Invitaron a varios ingenieros de distintas partes de Chile y ninguno lo pudo resolver, ¿ya? Finalmente nos llamaron de la Universidad de Santa María y tampoco se pudo resolver con nuestros ingenieros de la Santa María, ¿ya? Y ante eso, en la Santa María se recurrió a unos ingenieros alemanes de Berlín. Ellos llegaron a Chile, yo tuve la fortuna de acompañarlos, ¿ya? Yo iba como el ayudante de ellos, así como para ver qué hacían, ¿ya? Y eso fue una fortuna porque justo por algún motivo especial yo fui el asignado y ahí me di cuenta cuál es la diferencia entre los ingenieros alemanes y los ingenieros chilenos. Los ingenieros chilenos en teoría sabían todo, pero en la práctica no era tan cierto. Llegaron los alemanes, estuvieron toda una mañana viendo el problema, analizando, tomando datos, informándose, recorriendo la planta junto conmigo. En un momento se pusieron a pensar y dijeron, este problema es similar a este otro. Si hacemos estos cambios, creo que por ahí podemos encontrar la solución. Bueno, y después tuve una semana haciendo varias experiencias, y encontramos la solución al problema, ¿ya? Lo cual la gente de Goodyear lo dejó muy satisfecho, le pagó una buena cantidad de dinero a los alemanes, ¿ya? Yo me quedé con esa gran experiencia y de ahí me di cuenta que la esencia estaba en entender los problemas, pero en su parte más básica, más fundamental y con muy pocos conceptos. Y después hacer las analogías correspondientes. Bueno, después yo apliqué esas mismas técnicas en varias empresas en Chile, lo cual nos dio bastante buen resultado. Y como conclusión para ustedes, como les digo, esta parte de la materia que uno le enseña a pensar es algo que les va a hacer bien en todo, ¿ya? Porque el arte de pensar es lo que hace la diferencia entre un ingeniero y otro. Pero pensar bien, pensar correctamente y con buenos datos, uno llega a buenas propuestas y evidentemente llega a buenas soluciones. Así que por eso le ofrezco toda mi ayuda, como les dije recién, para que esta materia, como digo, para mí es la más relevante en todo lo que vamos a hacer en este curso y en mi opinión también es la más relevante después cuando vayan al mundo del trabajo. No porque se van a encontrar con ecuaciones diferenciales, pero sí con el arte de pensar, ¿ya? Y eso sí que es valioso. Así que quedo, como les dije, dispuesto a lo que ustedes me propongan, dispuesto a ayudarlos con todo lo que se puede con estos métodos actuales que tienen la ventaja es que yo sin moverme de mi casa y ustedes sin moverse a donde están, podemos hacer una comunicación, en particular para algunos de ustedes, y eso nos permite también tener varias ventajas, ¿ya? Así que no sé si quieren hacerme alguna consulta, alguna sugerencia, pues todavía nos quedan algunos minutos de la clase. Sí, profe. Quería consultarle al final entonces, ¿para cuándo queda el control y el certamen? Estaba originalmente para el 3 de agosto, así que se va a correr para el día 10 de agosto. El certamen. Sí, correcto. Y el control sería una semana antes. Todo se corre una semana, exactamente. Ya, ok. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan jóvenes? Espero motivarlo y no asustarlo. Profe, hoy me ha entregado las notas Sí, se lo voy a del entregar en la control. noche, igual que la otra vez, uno por uno. Y la pauta la voy a subir al aula para que ustedes la miren y la vean. Y así puedan comparar lo que ustedes respondieron con respecto a los puntajes que están en la pauta, ¿ya? Si está bien, si yo me he equivocado, para que usted me haga las observaciones correspondientes. Y eso les parece una semana de tiempo para que ustedes lo miren calmadamente. Total, yo tengo el tratamiento de ustedes la copia, así que no hay ningún problema para que ustedes lo miren con harta calma. Lo que sí tiene que haber un plazo límite, de tal modo que después de ese plazo, ya de la nota queda esa como definitiva. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces... ¿Me puede acordar Sí, dímelo. los PDF de la clase? Sí, ya está en el aula, la subí anoche. No. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. Sí, ok, ningún problema.